Generalmente cuando a uno le pica una avispa o una abeja, dice, uy, mirá la picadura que me hizo. Y ya está, no pasa a mayores. O cuando vas por un campo o vas por algún lugar donde la cosa es más agreste o más silvestre, vos ves panales de abejas muy grandes y claramente te conviene correrte de allí. O no cometer el error de querer voltear un panal, ya sea de abejas o de avispas. Ahí la cosa se puede poner más seria. Como por ejemplo a esta persona que cortaba un árbol, golpeó un panal y murió picado por avispas chaquetas amarillas. En un viaje a Chile, me acuerdo, hace muchos años atrás, me picó una avispa y me hizo una roncha enorme. Y me dijo, claro, lo ha picado la chaqueta amarilla. Peligrosa, me dijo. Bueno, yo era chico, lloraba. Estas avispas, ¿qué son? ¿Pican por defensa? ¿Pican por su naturaleza de se ven amenazadas y lo hacen? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y cómo puede llegar hasta matar a una persona? Si justamente un enjambre de avispas ataca a un ser humano. Estoy en contacto con la doctora Soledad Villamil, con maestría en Kansas y doctorado en California en entomología. Soledad, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien, pastor. Uno cuando lee estas cosas se queda realmente paralizado y trata de, cuando está campo traviesa o en algún lugar donde hay mucha naturaleza, bueno, de tener cuidado. ¿Nos puede ilustrar de qué se trata esta especie y por qué este hombre de 67 años sucumbió ante las picaduras allí en Neuquén y los médicos no lograron reanimarlo? Bueno, lamentablemente, evidentemente, ha habido una conjunción de cuestiones, ¿no es cierto? Una de las cosas es que al estar, según yo entendí, leí la noticia, estaba cortando leña. Cuando hay muchas vibraciones, mucho ruido cerca de su casa, de su hogar, de su panal, tanto las avispas como las abejas obviamente se asustan, porque estamos destruyendo su hogar justamente. Entonces salen a defenderlo. Y justamente las vibraciones las ponen muy nerviosas. Y además puede ser que le haya picado una gran cantidad, porque estaban todas juntas en ese momento defendiendo a su casa, y eso, cuando pasa eso, pues uno puede tener una reacción muy brava. Si uno es alérgico de por sí, ya puede con una única picadura puede tener un problema muy grave, porque puede tener un shock anafiláctico, y prácticamente si uno no tiene ahí mismo el remedio, la adrenalina o la EpiPen o lo que fuere para defenderse, para inyectársela, no hay solución porque no hay tiempo. Soledad, ¿nos explica qué es un shock de estas características que acaba de mencionar y cómo reacciona el cuerpo en una persona con esta patología? Bueno, yo no soy médica, así que yo no puedo explicar mucho de eso. Simplemente sé que el cuerpo reacciona ante el veneno que le inyecta esta abeja o esta avispa, y la reacción es, el mayor problema es que se inflaman tejidos y se cierra la garganta. Entonces de esa manera no se puede respirar, y ahí es donde se crea el mayor problema. Tal cual. Pero por lo general es una especie que no es atacada, sino se producen este tipo de acontecimientos justamente tan fortuitos y con tanta mala suerte, vamos a decir, para una persona que estaba trabajando y justo se encuentra con un panal de avispas de estas características. ¿Tan ponzoñoso es la picadura? No es que sea tan ponzoñoso, sino que esta persona evidentemente ha sido muy alérgica. Entonces, a todos como a vos mismo lo contaste, a vos te hizo una reacción, claro. Pero bueno, fue una roncha y listo, ya está, se te acabó, no te moriste ese día. Pero a otra persona que sí es alérgica, le puede pasar esto, que en minutos ya no puede respirar. Entonces, ahí es donde está el problema. Por otro lado, en general, los insectos que tienen venenos o lo que fuere, no son agresivos, no tienen la intención de venir a picarnos, es una defensa nada más lo que hacen. Nosotros metimos la pata y por eso después recibimos la picadura, ¿no? Doctora, si una avispa se posa o una abeja se posa sobre el cuerpo, ¿qué se recomienda? Algunos dicen matala, otros dicen no, dejala, o trata de correrte. Depende bastante de cada uno. Si uno está seguro de que la va a matar, le puede dar un buen golpe y la mata. Pero si no la mata, esa abeja o avispa se va a enojar y no se va a defender. Entonces corremos más riesgo de que nos pique. Si se nos posa en un brazo,
yo lo que hago cuando se me posa una es simplemente soplarla como para que se vaya, no trato de no tocarla. Pero bueno, uno tiene que ver en qué situación está, ¿no es cierto? Con un simple soplido puede llegar En a general volar. se van. Ah, mira. Sí. Qué bárbaro. Obviamente, ¿no? Ante cualquier picadura hay que recurrir a un centro de salud y consultar con un profesional. Esto siempre lo recalco. Y también saber si uno va a hacer algún trabajo o se va a exponer ante ciertos insectos, saber si es alérgico, porque hay gente que ni sabe que es alérgica. Exactamente. Ese es un factor importantísimo. Ya saber de antemano si yo reacciono a esas cosas, si mi cuerpo reacciona a eso, a esas picaduras o no. Pero es cierto que no es fácil saberlo si no te picó. Entonces, ¿cómo hacemos? Tal cual. Acá, esta es una de las preguntas. Dice, estoy mirando, por ejemplo, en el patio de mi casa, miro que se está formando un panal de abejas o de avispas. ¿Cuál es la mejor, si es que tiene la respuesta, la mejor forma de sacar el panal de allí? Algunos dicen, no, humo. ¿Hay alguna forma certera o en alguna mocheta de alguna construcción que uno ve que está creciendo y dice, uy, tengo en la puerta de mi casa justo un panal de avispas o un panal de abejas? ¿Cómo lo saco? Y lo ideal para esas cuestiones es tratar de que no se empiece a formar, primero que nada. Y si apenas uno ve que se empieza a formar, sacarlo como pueda, o bien llamar a un apicultor que con traje puede llegar a eliminar, sacarlo. Por supuesto, el apicultor le interesa solamente si es de abeja melífera, nada más, ¿no? Todo lo demás será extra, y si no va a tener que ser lamentablemente un exterminador. Normalmente uno, si se hace en un lugar donde no molesta, lo deja y listo, pero entiendo perfectamente que cuando lo hacen en el porche de una casa es incómodo. Tal cual. Voy a decir algo, he sacado un principio de panal con una caña de pescar de 3 tramos que tengo. Entonces, digo, che, me va a picar a mi hijo, no. Sí, y entonces uno entiende esos miedos. Claro, digo, ¿qué hago? No, fuego acá no, porque va a prender fuego a la casa, es justo en la puerta de la casa. Y estaba bastante arriba, y armé una caña que tengo de 3 tramos de pesca, estaba muy arriba, y digo, bueno, me puse una protección en el cuerpo, y parecía un extraterrestre, y se me reía, me acuerdo, decía, ¿qué estás haciendo? Voy a sacar el panal de abejas. Tac, le pegué, bajó, y salieron un montón, claramente. Claro. Bueno, nosotros hemos ido a colaborar con alguna persona que necesitaba ayuda para sacar un panal, y lo que se hace normalmente es ir de noche para asegurarse así que están todas las avispas, en este caso fueron avispas, adentro, y después echamos raid y lo metemos en una bolsa, y bueno, y eso después se va a otro lugar. Fue la recomendación que me hicieron. Cuando sea la nochecita, me dijo una persona que se dedicaba al tema plantas, que le consulté, me dice, andá ya a la nochecita y con un palo o con algo que tengas para llegar, estaba muy arriba, estaba más de 4 metros, pegale, tirale raid y ponerlo en una bolsa. Y fue lo que hice, y santo remedio. Bueno, me alegro que haya funcionado. Funcionó. Doctora, le agradezco infinitamente que me haya atendido. Bueno, por favor, un gusto para mí. Gracias. La doctora Soledad Villamil, con maestría en Kansas y doctorado en California en entomología, hablando justamente sobre esta especie de avispas que lamentablemente picaron a un hombre que estaba trabajando, tuvo un principio de alergia y perdió la vida, lamentablemente, allí en Neuquén.